Bueno, voy a hacer un poco de memoria para atrás. Después me das un mate para ir contando cómo fui mejorando la PC a través de los años, pero también para contarles algunas experiencias que saqué y algunas conclusiones. Porque si bien todas las partes de las PC importan, hay unas partes que importan realmente mucho más que otras. Lo primero que pasaba era más o menos cuando yo tenía unos 14, 13 años, si mal no recuerdo, no soy muy bueno con los números. Cuando yo tenía esta edad era más o menos el 2007, 2008. La PlayStation 3 ya había salido, pero increíblemente los juegos de Play 2 justamente la seguían remando. Y las computadoras en este momento estaban a un nivel decente, pero todavía la gente seguía teniendo una inclinación por las consolas. Seguían prefiriendo elegir una consola que una computadora muchas veces. Porque en ese momento se entendía mucho la diferencia entre una consola, que es alguien para que solamente quiere jugar y distender, mientras que la PC es para alguien que quiere hacer varias cosas o cuestiones más de oficina. En casa teníamos una computadora que compartíamos y esta computadora, me acuerdo, era muy estándar, pero incluso en ese momento ya nos las arreglábamos para hacer distintas cosas. Podía jugar al 1.6 o podía jugar al LOL también, pero obviamente juegos que no demandaban muchos recursos. Me acuerdo que en un momento quería correr, no sé, el Rappels, que era un juego en ese momento que me gustaba mucho, y ni siquiera poniéndole todo al mínimo, el juego se tildaba, los modelados 3D cargaban de una forma muy extraña, donde no se completaban, y daba bastante miedo de que la compu se muriera fuerte por eso. Yo no sabía de computación, yo tenía la computadora que tenía, con el gabinete que tenía y hacía lo que podía con la internet. En ese momento la internet tampoco era wow para todos, pero estaba ahí, empezando como a aparecer más. También me acuerdo que por lo que hoy la gente llama setup, que es como tenés seteado tu computadora y todo ordenado, yo tenía la típica rejita donde pones el gabinete abajo, el teclado y arriba la computadora. Y hoy por hoy claramente uno quiere poner el teclado a la misma altura que el monitor, digamos, porque es lo más simple, porque todo en una mesa. Todavía sigo sin saber mucho de los componentes realmente. Pasando uno que otro año, empiezo a hacer un curso de computación. Y cuando hago este curso de computación, de armado y reparación de PCs, empiezo a entender los componentes, cómo se arma. Y ahí es cuando armo mi primera computadora, por así decirlo. Lo que me interesó mucho es que vos podías elegir los componentes y podías empezar a entender hasta qué punto llegaba tu computadora y hasta qué punto, bueno, te permitía llegar con tu presupuesto, ¿no? Bueno, después de eso, mi computadora estaba dentro de todo decente. Te empiezo a recordar algunas partes. Tenía AMD, porque AMD en ese momento, AMD siempre fue más económica que Intel, pero igual AMD era la opción, digamos, barata. Yo en lo personal quería Intel, pero siempre me pareció que Intel tenía precios demasiado altos, más allá del rendimiento. Así que fui por AMD con sus sacadísimas turbinas de avión que llamaban coolers. Tenía, me acuerdo que un AMD de 6300 con el cooler de fábrica que hacía un ruido pero gigante, pero como en esa época mucho no se veía o no se tenía en cuenta lo del sonido que podía generar la PC, no importaba tanto. Pues también conseguí una placa de video, que esa placa de video se la bancó bastante, bastante. Y después, que cuando conseguí otra placa de video, ahí sí empecé a montar otras partes mucho más fuertes de la computadora. Y lo que fui pensando era en los componentes más importantes. Y yo siempre estaba mirando más que nada qué es lo que hacía que la computadora vaya bien. Entonces de vuelta pasando un par de años más, me compro un gabinete Thermaltake genéricos pero grandes. Y ahí compro una fuente también de Thermaltake, que hasta el día de hoy la sigo usando increíblemente y anda excelente, no tengo ningún problema. Compré la mother, compré la computadora completamente, por así decirlo. En ese momento podías ir afuera a Estados Unidos y tuve un familiar que fue y le pedí que me traiga unas partes y las saqué súper baratas. Junto con esas partes venía el nuevo procesador y la nueva fuente. Entonces yo lo que venía haciendo para poder comprarme estas cosas era no solo armar mi computadora y conocer los componentes, sino que cuando cambiaba las partes veía qué efectos tenían y también las partes viejas yo las vendía, cosa de poder recuperar un poco lo que gastaba. Esa es una de las cosas más importantes que les puedo decir, que si ustedes compran una nueva computadora y están siempre viendo todos los temas de la plata, cuando tengan las partes nuevas, vendan las viejas, cosa de recuperar los ingresos y van a ver que no es tanto el salto si tienen todo bien guardado con las cajas.
Haciendo todas estas cuestiones pude tener una compu bastante ok para esa época, tirando a buena, no voy a decir súper buena, pero sí buena. También lo que hice después es cambiar el disco duro por un disco sólido, lo cual hizo que Windows prendiera muchísimo más rápido, prendía como en 15-20 segundos, a diferencia de antes. Y los juegos también cargaban mucho más rápido. La tuve mucho tiempo esa computadora y lo que hice hace poco fue exactamente lo mismo. Tuve que gastar una suma de como, vamos a ponerlo en dólares para que todo el mundo lo entienda. Tenía una suma de más o menos de $500 que gastar para mejorar el procesador porque me conseguí un Ryzen 7 con 16 de RAM y esa suma la dividí casi a la mitad porque esas partes las vendí a otra persona que no necesitaba tanto rendimiento en la computadora. Como dije, lo más importante es eso, reciclar y si pueden armar su computadora, elegir los componentes mejor, o por lo menos elegir los componentes. Pero si tuviera que poner en un ranking los componentes, diría que el procesador y la placa de video es, digamos, lo más importante. Yo priorizaría el procesador, porque si bien el procesador le puede hacer cuello de botella a la placa gráfica, seguís exprimiendo tu placa gráfica al máximo. A mí lo que me pasaba era que mi placa gráfica era más potente que el procesador y los fotogramas bajaban de una forma muy agresiva. Después en la fuente lo que necesitamos es, en base a los watts que usa nuestro equipo, una fuente que tenga 100 o 50 watts más de lo que está gastando nuestro equipo. Siempre un poquitito más, obviamente que sea de marca, no genérica, de esas que son chinas. De RAM realmente lo único que vas a necesitar son 16, hasta a veces te podrías manejar muy bien con 8, pero tener 32 es algo completamente innecesario en la mayoría de los casos. El gabinete para mí, que si bien puede ayudar en la ventilación y en el nivel visual, el gabinete es lo más estético que hay, es el componente que menos va a afectar tu rendimiento. De procesador también, yo creo que AMD es la mejor opción. Obviamente estamos balanceando en lo que es rendimiento y precio. El disco duro, si lo podés cambiar por un disco sólido, la verdad que impacta demasiado. Pero en resumen sería eso. Procesador con una placa gráfica, la RAM es necesario que sea 16, si no llegas a 16 podés empezar con 8. El disco podés empezar con un disco duro, pero también pasar un sólido vale mucho la pena. La fuente no tiene que ser extremadamente con 1000 watts ni nada por el estilo, salvo que después pienses a futuro a mejorarla, entonces ahí sí. La placa madre es importante, pero tampoco es lo más importante porque están hechas para ser compatibles, así que con una placa madre neutra estarías bien, no tenés que tener una super placa madre. Y gabinete también, no te hagas mucho la cabeza por un gabinete muy importante, porque eso al final es bastante estético y es más que nada una cuestión de marketing. Así que bueno, esa fue una versión muy resumida de mi experiencia y cómo fui armando las computadoras. No tengo la mejor computadora, pero sí sé que debo estar rondando en los mejores precios para armarla. Y obviamente haciendo toda esta cuestión de comprando estas partes, priorizando estas partes y reciclando las anteriores, podés con mucho menos dinero tener un rendimiento bastante alto. Espero que esto les haya entretenido, espero también que esto les pueda servir si están armando o van a querer armar su computadora a futuro, que lo tengan muy en cuenta porque estoy convencido de que a mí me ayudó. Ahora sí chicos, eso era todo. Si quieren contarme algo de ustedes respecto al armado de PCs y periféricos o algo, déjenmelo acá abajo, así lo sé. Y bueno, estoy subiendo video cada sábado, espero les haya gustado. Chau chau.